Muy bien. Hace mucho tiempo que no hacía un video y ahora nuevamente comienzo tratando de que sea esta vez desde YouTube. Había probado 100 videos desde LinkedIn como, como estrategia para aflojar, para salir y empezar a hacer contenido. Y ahora nuevamente empezando con esa misma estrategia de 100 videos desde YouTube, tratando de ver de qué manera se puede seguir generando, ayudando, iba a decir. En realidad no estoy ayudando a nadie todavía, no hay ninguna alternativa a la situación que veo actualmente en recursos humanos, la búsqueda de empleo y todas las cuestiones que están pasando que puedan ofrecer algún tipo de valor. En parte también un poco por el objetivo que persigo que sea escalable o que abarque a muchísima gente, porque el uno a uno entiendo que es más de lo mismo. Y de hecho es uno de los problemas por los cuales encontramos que hay demasiada gente buscando empleo, muy poca accediendo. Y que se genera una pseudoeconomía en función a eso, una pseudoeconomía de la atención, en función, por ejemplo, de los juniors, o las personas que no tienen empleo porque pasaron cierto umbral de edad o relacionados con sus conocimientos, sus habilidades, que de alguna manera pueden llegar a estar obsoletas o no son atractivos justamente por la cantidad de años este, en las cuales se encuentran para conseguir un nuevo empleo, por lo que conocemos o lo que suponemos que está asociado con la rigidez. Lo cual es una cagada porque no termina de ayudar a nadie y justamente lo que veo es esa, no es desidia porque es parte del mercado, pero veo que es esa falta que tiene el mercado. Tampoco se le puede atribuir el valor al mercado. El mercado es y se acabó. Es patalear sin ningún tipo de sentido. Es realmente no madurar, que es uno de los problemas que existe actualmente. Sobre todo cuando aquellos que buscan empleo son juniors o personas jóvenes que no tienen experiencia, que pretenden cosas del mercado. Es una incoherencia pensar eso. Y es una incoherencia sostener el punto o esa idea romántica de que sin junior no hay senior. Creo que hay que dejar, hay que despegarnos de esa idea para progresar, sobre todo para que maduren las personas que están buscando empleo, maduren, ¿no? Que rompan esas estructuras mentales y que tomen la decisión de salir a crear el empleo que no pueden conseguir por medio de otro. En mi caso siempre fue esa la dinámica. Me guste o no, los empleos en relación de dependencia nunca me terminaron de cerrar, y me guste o no, los empleos en relación de dependencia a los cuales yo podía acceder no terminaban de cubrir mis expectativas de conocimiento o de lo interesante que podría ser el negocio y o expectativas materiales, económicas, dinámica del empleo. Cuando hablo de dinámica del empleo, entiéndase que si uno trabaja para empresas y en ciertos sectores como McKinsey, como Accenture o, bueno, o alguna multinacional y tenés algún rol interesante en un área interesante, tal vez tenés la posibilidad de viajar. Doy un ejemplo. Entonces, eso hace que tu trabajo sea más entretenido, que empieces a ganar experiencias, que también te distraigas, ¿no? Justamente por el hecho de viajar. Eventualmente todos esos espejos de colores que se producen en ciertas áreas te terminan cansando y terminas eligiendo otra cuestión o queriendo salir de esa situación. También en esos puestos y en las empresas grandes el hecho de viajar y trasladarse significa que es el paso necesario para poder avanzar. Como la gente se cansa, si no viajas, no sos funcional, no sos útil y eventualmente no sos considerado para una promoción. Entonces, eventualmente todo lo bueno tiene algo de malo y todo lo malo tiene algo de bueno. Por lo tanto, tenemos que empezar a entender, y no me quiero ir por las ramas ahora, pero
la situación actual sigue siendo la misma después de casi 6 meses que no hago videos, desde abril, y veo que no cambia mucho mm, el estado o la sintonía general que se produce en LinkedIn. Por eso quiero salir a YouTube a ver si primero puedo alcanzar más personas que están buscando empleo, no solo personas que están en el área de tecnología, sino que están en otras áreas o que están en otros oficios. Porque si en LinkedIn, que es un fragmento de la población, existen muchas personas que están buscando empleo, fuera de ahí, fuera de esa red, entiendo que va a haber muchísimos más. Y la idea es conseguirlos o ubicarlos a través de YouTube o TikTok para acercar distintos tipos de propuestas, ideas. Y es justamente eso, en eso fue lo que estuve reflexionando estos últimos meses, además de tratar de conseguir experiencia en situaciones donde estaba muy cerca de poder elegir personas para que se sumen a un equipo a trabajar, por lo menos en el área de tecnología. Y eso entre otros objetivos, ¿no? Esas experiencias nuevas, con el afán de poder tener más información de lo que sucede en el proceso de selección. Lamentablemente el proceso de selección se sigue siendo, y con estas experiencias lo voy confirmando, sigue siendo un proceso subjetivo. La persona que tiene el poder de la toma de decisiones para contratar esos recursos humanos, toma la decisión en función a lo que le sucede por la mente en un momento determinado, de acuerdo con sus experiencias. Y en estas últimas situaciones, en estos últimos casos, por ejemplo, se contrataron personas que para mí no tenían experiencia suficiente para poder trabajar en el área, en el equipo, en ese equipo en particular, para cubrir el objetivo en el tiempo estipulado, pero aún así se tomó la decisión de contratarlos. 2 personas sin experiencia y 2 personas sin recursos, porque tampoco tenían las computadoras para poder trabajar con la tecnología que el proyecto requería. Pero por algún motivo no. ¿Sí? Por algún motivo la persona que tomaba decisiones eligió contratarlos. Entiendo que ahí está el sesgo de la experiencia previa, tanto, ¿no?, de la persona que toma decisiones y de esas estructuras mentales que se forman por trabajar en corporaciones o empresas. Estas personas trabajaban en Globant y la persona que tomó decisión formó parte de Globant durante un par de años. Entonces queda esa sensación de que si trabajaste en Globant, como yo conozco algo de Globant, tal vez me da garantías de que esa persona tiene una formación y puede cumplir un objetivo. Eso es tan posible para bien como para mal. O sea, las posibilidades son de que sí sea así y, como sucedió, de que no puedan demostrar eficiencia o efectividad. La efectividad, supongamos que tomémoslo en términos relativos, porque a medida que pasa el tiempo, el objetivo se puede lograr. Pero el problema es justamente lo que sucede en ese tiempo. Uno trabaja en una empresa y hay muchas cuestiones que están atajadas, pero si estás trabajando en un proyecto donde corres contra el reloj, por decirlo de alguna manera, es eso lo que en la variable tiempo no puedes accederla porque sería un lujo. Entonces, siempre está el sesgo ese, ¿no? Personas que trabajan en Accenture te van a decir, no, en Accenture se hace escuela, entonces si conozco o tengo que elegir un recurso que sale de Accenture, lo tomo porque yo tengo ese sesgo, ¿no? Por la experiencia previa. O por lo menos fue eso lo que dijo el CEO, o en ese momento, en el 19, el CEO de Accenture, cuando hablaba con otros CEOs o con otros gerentes de otras empresas y se tiraban laureles diciendo, sí, contratamos gente que vino de Accenture como si fuese un diferencial, cuando en realidad me parece que no es así.
Este caso particular, para no ir a Accenture y dejarlo para después, voy a tratar de dar más detalles de las experiencias previas, sin tener ningún tipo de miramiento, porque en realidad eso no sirve. Limitar la información lo único que hace es limitar la información y que el receptor imagine cuestiones que se escapan de la intención que yo tengo. Entonces, en esta situación de elegir estas dos personas de Accenture que para mí no tenían la experiencia necesaria y que no iban a contribuir al proceso del, del entregable, del proyecto, eh, aún así se da una situación interesante. Una de ellas presenta o propone a su hermano, son gemelos, y eso es lo único de valor que encuentro en este caso en el proceso de selección. Que la persona vaya mucho más allá de su propia persona, justamente, de su propuesta, y ofrezca a alguien cercano. Que en este caso, bueno, es el hermano, es muy cercano, pero podría haber sido un amigo, podría haber sido un colega en otro proyecto, alguien que no esté, donde la relación se vaya alejando un poquito más. Pero el punto es que hubo una contraoferta del lado nuestro y le dijimos, bueno, puedan sumarse trabajando como una unidad, porque encima era remoto. Entonces, lo maravilloso de eso hubiese sido que ellos realmente se ajusten a esa propuesta y hubiesen desarrollado como una microempresa chiquita en la cual cubrían las áreas de frontend y de backend, cosa que lamentablemente no sucedió, pero después, en función a la necesidad, a la urgencia y otras cuestiones, se fueron tirando más al lado de frontend porque, bueno, fue una de las decisiones que se tomó en función a la experiencia que mostraban o a las habilidades que mostraban. Y ahí es donde abro. Esas habilidades no coincidían con la experiencia. 4 años trabajando en Globant como frontend para el desarrollo de aplicaciones móviles. Ok, ¿qué pasa que no se puede resolver rápido? Si bien el estado del proyecto en el cual empezaron a participar tenía ciertas falencias, muchísimas, ¿qué pasa con esos 4 años en Globant? Entonces es ahí donde se empieza a fortalecer el hecho o la idea de que las empresas te encapsulan en una serie de actividades que muchísimos tienen, una serie de actividades dentro del desarrollo, en este caso dentro del desarrollo de aplicaciones móviles o web, una serie de tareas que hay que realizar. El hecho de trabajar en empresas muy grandes hacen que te dediques solamente a una de cuántas, de 24 tareas posibles, de 50 tareas posibles. Eso no te permite profundizar o desarrollar habilidades para un futuro proyecto o un futuro trabajo. Estas personas después fueron despedidas de Globan o fueron echadas o renunciaron, no lo sé, creo que fueron despedidas por un recorte de personal que realizó Globant, ya saber por qué. Y claro, después de ese tiempo, realizando tareas o micro tareas, tu capacidad para poder conseguir otro trabajo se ve reducida porque no tenés alcance, no tenés una visibilidad mayor sobre todo el dominio que es desarrollar una aplicación móvil o desarrollar una aplicación para la web. Entonces, 4 años trabajando en una empresa de una manera contraintuitiva, eh, te, te frena más que el aporte que te da. De casualidad se toparon con una persona que tomaba la decisión y que había trabajado en Globan y que se confundió para elegirlos. Y que luego, bueno, lo sostuvo por otras cuestiones. Pero, nuevamente, este caso es el cual digo, no idealicemos el hecho de trabajar en una empresa. Y empecemos a ver más posibilidades al momento de querer trabajar en una empresa. Empecemos a proponer trabajos en conjunto. Si no te quieren contratar porque sos
un junior o no tenés experiencia, podés agarrar y podés plantear nuevas iniciativas. No está escrito todo en piedra. Hay que ser más creativo hoy en día. Dentro de la creatividad, la idea también es que empecemos a buscar opciones que no tengan que ver con trabajo en relación de dependencia. Empecemos a buscar opciones para poder generar ingresos, porque uno trabaja para poder generar ingresos, no por otra cosa. El que me diga que quiere trabajar para escribir código lindo, a mi entender se está engañando. Después de 22 años, 20, después de 25 años de codificar y de trabajar en tecnología, no, no es el fin. Y el que lo piensa, lo está pensando porque recién empieza. No es el fin. Y lamentablemente encima hoy en día estamos sujetos a muchísimos cambios en la tecnología. Por lo tanto, empecemos a tener contexto y a tratar de hacer el ejercicio de proyectar qué es lo que sucede. Un amigo decía, preocupado, o por lo menos con ese énfasis, decía, empecemos a disfrutar porque la incertidumbre que propone hoy en día el avance de la inteligencia artificial y la robótica va a hacer que el panorama dentro de un par de años, si bien es incierto y dependiendo de quién esté contando el cuento, puede ser más utópico o más distópico, o sea, más negativo que positivo. El- y hay parte y parte en eso. Si vemos la proyección de LinkedIn en los últimos años, pasó de ser una red social de profesionales, a más una novela latinoamericana, o por lo menos y lo digo en el peor sentido, por lo menos el algoritmo lo que me ofrece a mí es gente que no consigue empleo, muchos de ellos jóvenes, personas jóvenes, muchos de ellos personas con más de 20 años de experiencia, más de 45 años de edad, y personas que piden por necesidad, personas que piden porque no pueden conseguir empleo, porque no pueden pagar el alquiler, porque no pueden pagar el alimento, personas que están sin empleo hace muchísimo tiempo. Pero también lo que se ve es la falta del cambio de mindset o de mentalidad. Y créanme que entiendo esa parte. De hecho, por entender esa situación es que trato de hacer las iniciativas que trato de hacer, las cuales tienen poca atracción, nuevamente, lo que es poco motivador, pero aún así, en la poca atracción que hay, nuevamente veo esos patrones en el pedir, el no dedicarse, si es algo bueno, no dedicarse cuando las cosas son gratuitas, la falta de entendimiento, la poca capacidad de análisis de texto, de comprensión, la pocas ganas o voluntad de profundidad y conformarse con lo que está en la superficie. Eso se ve muchas veces cuando ves los portfolios de personas que están iniciando en código. Lamentablemente, lo digo para ellos, la situación actual te pide de más. No podés hacer un portfolio de algo con 4 sentencias o con 4 conceptos fundamentales, 5 conceptos fundamentales que aprendiste de un lenguaje en programación. Eso no te va a no es un diferencial para conseguir empleo. No es un diferencial para conseguir empleo. Entonces, ¿qué hacemos? Qué buena pregunta. Si tenés alguna idea de lo que podemos hacer, puedes dejar el comentario. Yo por mi parte lo que estoy tratando de hacer es crear una suerte de repositorio de profesionales. En su momento empecé a levantar
CV y convertirlos en un formato JSON para que puedan ser consumidos fácilmente por otros profesionales que tengan ganas de aportar valor a la comunidad, pero ni siquiera esa iniciativa de agarrar y decir, ok, hay una cantidad de N CVs, en estos casos son más de 1000, de distintos países. Los voy a levantar, los voy a procesar y voy a ver qué es lo que puedo hacer. Ni siquiera esas iniciativas. Y es ahí donde me refiero a la falta de proactividad, simplemente porque, nada, eso es criterio mío y no es parte o de todo lo que sucede, no es una opinión que puede tener en cuenta todas las variables. Entonces, por el momento me mantengo al margen. Pero la situación existe, ¿no? Porque se puede ver ahí. Pocos casos particulares hay. Y lo mismo pasa si nos movemos de actor, en este caso lo que buscan empleo, nos movemos a los reclutadores, también vemos esa situación. Los reclutadores siguen haciendo lo mismo, siguen abogando o siguen reclamando que el CV es una buena herramienta para conseguir empleo, cuando ya la dinámica cambia completamente. El CV es un medio que tiene un contenido que es representado en texto, que es la descripción de la experiencia que tiene esa persona. Lo metemos en un CV con un layout, con una organización visual, porque era lo que se necesitaba años antes. Ahora, ese CV es ingresado en un sistema ATS, que no es otra cosa que un extractor, un ETL, de ese dato, para después convertirlo a una estructura que probablemente sea un JSON u otra estructura, no entiendo, o distribuido en tablas dentro de ese ATS para un procesamiento lógico. Entonces, es una estupidez agarrar y crear un CV con formatos distintos, con un layout distinto para distintos tipos de búsqueda, porque la persona que lo va a estar levantando esa información, sobre todo si es un reclutador que trabaja en una consultora y no en la empresa que directamente está haciendo la búsqueda, pero aún así también entiendo que las empresas levantan muchísimos CV y los procesan de forma automática. Entonces, es una estupidez que una persona pierda tiempo en crear ese layout o ese CV específico. Los datos de nuestro conocimiento son duros y son en algún punto, para definir cierta parte de ese conocimiento, son estáticos. Van a ser los mismos hoy que hace un año y que serán dentro de 5. Yo soy ingeniero en informática, punto. Son unos datos que tengo desde el 2007 en mi CV y van a estar en todos los CV que envíe en el futuro, si eso sucede. Entonces, lo que sí es dinámico son las experiencias nuevas, los conocimientos nuevos que vamos adquiriendo y nuevamente son datos. Una serie de palabras que definen qué es lo que sabes, qué es lo que supuestamente sabes. Ahí hay otro camino a recorrer, pero ni me quiero meter en eso porque estamos hablando de los reclutadores. Otra de las cosas que se romantiza, bueno, que vas a conseguir el trabajo deseado, este, bueno, me olvidé. Esos servicios que venden para justamente organizar el layout del CV, por lo que acabo de mencionar, es una estupidez pagarlos. Es una estupidez pagar $10 o 60, mucho menos $60 por eso. Pero las personas con necesidad caen en esa circunstancia. Y justamente porque la persona cae en esa circunstancia, es uno de los replanteos que tuve ¿no? en el pasado. ¿Cómo hacer para aportar valor a un mercado que es el de las personas que buscan empleo, que tienen necesidad y a los cuales no quiero sacarle dinero? Pero lamentablemente, por una de las cosas que mencioné hace unos minutos, de que las personas no valoran aquello que es dado de forma gratuita, una de las iniciativas que tengo dentro de estructura es generar
más allá de los repositorios de información de los profesionales que buscan empleo o de las personas que buscan empleo, es generar una suerte de consultora de recursos humanos que seleccione el mejor profesional empleable. Pero para hacer eso requiere una serie de pasos, una serie de evaluaciones, para lo cual tienen que estar dispuestos esos profesionales que quieren buscar empleo. Y ese servicio, que no es para nadie más que para la persona que busca empleo, va a tener un costo de $3. Solamente por participar. Después, una de las características que estoy tratando de implementar es la de generar psicotécnicos que puedan después ser utilizados en los procesos de selección por las otras empresas. Es decir, que las empresas no tengan que hacerlo, porque ya los hiciste. Y este psicotécnico tendrá un vencimiento de 6 meses, 3 meses, según la necesidad de las empresas, ¿no? Eso irá cambiando dinámicamente. El psicotécnico, claramente, las personas lo tendrán que pagar aparte, porque para eso le tenés que pagar a un profesional, a un psicólogo que se dedique a hacer esa tarea. Eventualmente se podrá hacer algo con AI, pero por el momento no es así. Entonces, pero algo tienen que pagar, porque si no, no se sostiene y no se valora tampoco. Entonces, ¿qué es lo que busco yo con eso? Conocer realmente a la persona. Porque otra de las cosas que pasan, y esto sí del lado del actor de aquellos que buscan empleo, es muchos, sobre todo los que no tienen experiencia o son jóvenes, dan la misma información o el mismo mensaje en el cual dicen, soy una persona súper predispuesta para aprender, para mostrar todo mi valor. Sos junior o no tenés experiencia, tenés que entender que no tenés un valor para la empresa. Absolutamente ningún valor para la empresa. A lo sumo podés conocer conceptualmente o tener una leve experiencia de aplicar algunos conceptos técnicos, pero para la empresa no servís. La empresa te va a capacitar de acuerdo a su necesidad y te va a condicionar de acuerdo a su necesidad. Entonces, y si tenés más facilidad cuando conseguiste el primer empleo, es solo porque está el sesgo de que la otra empresa dijo, bueno, alguien ya lo contrató y pagó ese tiempo de capacitación. Entonces yo lo voy a tomar y como más o menos los conceptos técnicos y las tecnologías en algún punto se parecen o podemos utilizar las mismas herramientas o convergen de alguna forma, te tomo y te vuelvo a capacitar de acuerdo a mi necesidad, yo empresa. Eh, Ahora me acordé. Otra de las cosas que romantizan los profesionales de recursos humanos, no todos, algunos, no todos, porque con los algunos, con los que estoy trabajando, con los que estoy en comunicación de forma más cercana, claramente ellos no me lo demuestran eso, al contrario, están mucho más predispuestos a generar valor para aquellas personas que están buscando empleo. Pero hay muchos que se abusan de esa situación. Las empresas no contratan personales que no tienen experiencia o junior. Buscan semi-seniors o senior y esa búsqueda significa quitárselo a otra empresa. Entonces, vos que no tenés experiencia o que no estás trabajando y tenés más de 45 años, muy difícil, de acuerdo a las reglas actuales del mercado, conseguir ese empleo, pero para uno que está trabajando y tiene X cantidad de años o X cantidad de habilidades, solamente por el hecho de estar trabajando y poder pegarles a las necesidades o esas características que tiene de acuerdo a sus habilidades y a sus conocimientos, es mucho más probable que sea una persona valiosa para las búsquedas actuales. Si quieren un ejemplo extremo, el caso de la búsqueda de talento que realiza OpenAI contra las otras empresas, contra Meta, contra Anthropic, etc. Entonces, eso es un reflejo de la situación actual. ¿Por qué digo esto? Porque es necesario cambiarlo, porque en función a lo que vemos en LinkedIn, ¿de qué manera vamos a salir de la situación, o las personas que buscan empleo van a salir de la situación si es que no
se realiza otra cosa, otra actividad. No pretender cambios haciendo lo mismo, demencia, sinónimo de demencia, y ya. Entonces, este tiempo fue justamente para tratar de descubrir o profundizar, porque nuevamente no sirve de nada lo que pensamos, y eso es importante sobre todo para nuevamente los que están buscando empleo, son juniors, salgan de esa idea construida, salgan de esas ideas sembradas, ese inception que se hicieron por estar en las redes sociales, por escuchar a las personas, por suponer que el camino es ese. Hay que hacer cosas nuevas. Y en ese afán de hacer cosas nuevas, con ese objetivo, yo nuevamente, también tengo sesgos y caía en circunstancias comunes o propuestas comunes, mejor dicho, en las cuales decía, o la más fácil es decir qué es lo que otro tiene, qué es aquello que otro debería hacer. Y entonces fuese dueño de la verdad. Espero que esto siga funcionando. Entonces, nada, tengo un punto de partida, tengo una hipótesis. Y por ejemplo, como digo, no construyas portfolio, construí algo que genere valor. Personalmente digo, voy a tratar de comunicar, pero también ejerciendo eso que propongo que hay que hacer. Una de las cosas que veo es muy interesante, o mucho de ese mindset, ese cambio de mindset, lo podemos adquirir a través de nuevos conocimientos. Y adquirir nuevos conocimientos, no tenés que hacer otra cosa más que sumarte a Platzi y estudiar aquello que es de tu interés. Inglés, tecnología, Platzi. Y nos vemos de cada 6 meses, después de pagar, sobre todo en Argentina, 65.000 pesos, qué es lo que pudiste avanzar. Sobra material como para que cambies radicalmente la poca profundidad que hay sobre un tema, ¿no? Claramente, aparte de eso, después hay que hacer doble clic y seguir con la investigación forever, sobre todo si quieres trabajar en tecnología. Un caso casual o importante es GitHub. Nadie, o por lo menos de los que están buscando empleo, que son juniors, que no tienen experiencia, nadie sabe usar Git, la herramienta Git, para controlar el código, para gestionar las versiones del código que utilizamos en el desarrollo de aplicaciones. Nadie sabe utilizarlo. Cada vez que lo utilizan con ChatGPT o con el modelo que esté del lado detrás de curso, lo utilizan a través del IDE, lo que genera una abstracción que no es buena, sobre todo para después resolver problemas. Entonces, por ejemplo, en Platzi hay 10 horas, 16 horas, o entre 10 y 20 horas de contenido especificado para la utilización de Git, ¿no? Y, bueno, mucho de su uso con GitHub, que es crucial para trabajar en una empresa. Y me llamó la atención en relación a otros contenidos y la carga que tenían esos contenidos. Entonces, por eso digo que es muy importante. Y como lo digo y lo propongo, dije, ok, yo tengo cierta experiencia, no conozco todo de todo, claramente, si no, no estaría haciendo estos videos. Estaría trabajando en OpenAI o en Anthropic. Y la idea es yo mismo hacer los cursos de Platzi. Otra de las propuestas que entiendo es, también para dar el ejemplo, es si menciono que no pierdas el tiempo en un portfolio y que busques crear productos que aporten valor a la sociedad, nuevamente voy a ofrecer eso. Por ejemplo, el sponsor de este video es Pediauto, que es una alternativa a Uber, Cabify, Lyft y Didi en Argentina, en lo cual le permite al conductor ser su propio Uber.
en lugar de pagar comisiones que van entre el 15% y el 45% dependiendo de la plataforma y dependiendo de los casos dentro de la plataforma, el conductor lo único que hace es pagar un fee mensual de $45 y lleva una gestión de todos sus pasajeros a los cuales él le gustó llevar. Y lo mismo pasa con el pasajero. Si vos te subiste a un auto que te gustó como la calidad del conductor, la forma de realizar su trabajo y sin duda las condiciones del automóvil, vos lo podés sumar a tu agenda para poder después luego en un viaje futuro poder contactarte con él y resolver uno a uno la gestión del viaje. Entonces, la plataforma no toma los valores de, no hace un scroll o un intermediario entre el conductor y el pasajero, solo establece el contacto y luego se resuelve todo por WhatsApp. Eh, por WhatsApp entre las partes, ni siquiera gestionado por la plataforma. Eso es un caso inicial, es un caso hipotético que me parece que puede tener valor porque puede capturar algo del mercado, ¿no? Ofreciéndole más dinero al conductor. ¿Cuál es el beneficio para el pasajero? De primera, que conoce cuál es el viaje que va a tener, porque ya conoce el conductor y porque conoce el automóvil. Riesgos, bueno, las personas cambian, pueden tener mal día, puede cambiar de automóvil, ese automóvil puede estar sucio, etc. Y otro de los beneficios es que cada vez que el pasajero realiza viajes, suma puntos para un concurso de un vehículo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con esto? Estoy creando un producto digital de la misma manera que les digo a otros que creen productos digitales. ¿Qué diferencia hay entre mí y cualquier persona que no tiene empleo en LinkedIn? Hoy en día, con la tecnología en la situación en la que está, ninguna. Simplemente estructuras mentales que nos limitan. Si tenés ideas y querés llevarlas a cabo, podés consultarme, podés dejar tu mensaje en los comentarios, me podés contactar por LinkedIn, etc. Hago la aclaración. Si no estás registrado en los links que aparecen en mi perfil, no importa el mensaje que dejes, no voy a prestar atención. ¿Por qué? Porque esta es otra de las facilidades defectos que veo que hay en la comunicación. El esfuerzo tiene que existir. Y esto, si bien lo hago con objetivos personales, no voy a prestar atención a las personas que hablan por hablar y a las personas que no se esfuerzan. De la misma manera, por eso digo, ese servicio a las personas que están buscando empleo va a tener un costo de $3 mensuales. ¿Qué es lo que busco con esto? Yo creo que esto puede aportar valor a ese grupo de personas. Pero para que aporte valor tiene que llegar a esas personas. Tienen que poder verlo. Y voy a prestar atención a aquellas personas que ayudan a que este mensaje se propague. Aún así, aquellos que ayuden van a tener la posibilidad de participar por un premium de $100. Y esto lo puedo hacer acá en YouTube y no lo puedo hacer en LinkedIn porque LinkedIn me penaliza y no quiero que me... Entonces, todos aquellos que dejen comentarios y que luego registren ese comentario en el link que voy a dejar en el cuerpo del video, van a poder sumar puntos. Y eso sucede de igual manera en LinkedIn en cada post que haga. Mientras más comentarios hagas, mientras más compartas o distribuyas los contenidos que haga, vas a sumar más puntos para poder adquirir ese premio de $100. El premio de $100 se entrega una vez que yo tengo una actividad de 900 comentarios o 900 acciones de compartir. Entonces, ¿por qué? Porque es el valor que adjunto a la entrega de esos $100. Porque ya lo he hecho en otros proyectos, ¿no? En los cuales he entregado el equivalente a $100
y no ha sido significativo en función a la difusión que hubo con respecto a ese contenido. Entonces, esos $100, en lugar de pagarle a YouTube o pagarle a Google AdWords para publicidad, prefiero dárselo a la comunidad. Y es solo el comienzo. Entonces, bueno, en este video inicial, después de todo este tiempo fuera, lo que quise mostrar es, nada, es un ejercicio. Estoy poniéndome a tono nuevamente. Vengan con ideas, propongan ideas. Busquemos formas de generar ingreso y no solamente empleo. Eventualmente el empleo te condiciona de alguna manera. Y más, veámoslo en la sociedad, en cómo se desarrolla la sociedad, la dependencia que hay, la necesidad que hay. Funciona la necesidad. Una de las cosas que no dije es, veamos cómo evoluciona LinkedIn con todas estas personas que tienen esas necesidades. En el futuro, si va a ser más difícil conseguir empleo porque vamos a tener tareas automatizadas, vamos a requerir de nuevos conocimientos y las personas, si hay algo, no quieren adquirir es que no quieren adquirir nuevos conocimientos o nos cuesta adquirir nuevos conocimientos y queremos que se nos paguen por la experiencia que tenemos independientemente si es obsoleta o no. Nos cuesta entender que nos volvemos obsoletos a la medida que pasa el tiempo. Los cambios en la sociedad se van a dar muy rápido en función al conocimiento y a las necesidades de ese conocimiento. Entonces, tenemos que encontrar forma y para encontrar esa forma tenemos que trabajar en conjunto y el volumen de las personas que trabajan en conjunto tiene que ser mucho. Tiene que ser mucha cantidad de personas trabajando para que luego se destile y se puedan encontrar las ideas ganadoras. Vayamos por eso. Si no, vamos a tener un montón de personas frustradas, con necesidad, y eso se va a ver en la sociedad. Se va a ver si es que no se ve actualmente. Se va a ver cuando salgas a la calle. Y va a ser en personas que tienen una formación, que tienen un nivel de educación. No sé qué opinan.